mañana, buen domingo. Ojalá que estés pasando un buen domingo, un día de bendición con tu familia. Y también, como siempre, recordarnos unos a otros que debemos animarnos. Y por eso estamos esta mañana, para alabar al Señor, para poder cantarle a Él, para poder bendecir el nombre de Dios. Y también en ese bendecir a Dios encontrar paz y encontrar socorro en nuestro día a día, sobre todo en este tiempo que estamos pasando. Entonces, ahora, hermano, te doy la bienvenida al culto. Espero que estés bien nuevamente, espero que estés bendecido ahí donde estás y con fuerza. Esta mañana quiero invitarte a que cantemos. Vamos a cantar esta canción, se llama Alabaré al Señor, y en todo tiempo debemos alabar al Señor. Entonces algunos de ustedes lo saben nuevamente y vamos a cantar esta canción. Recordaré aquella cruz, alabaré al Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró que por mí sufrió, crucificado Salvador, su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré en toda circunstancia y en todo tiempo. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Este Jesús un día va a regresar, muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le
Bien, hermanos, entonces vamos a cantar esta mañana también una canción más antes de pasar a la predicación. Entonces te pido que vayas alistando tu corazón, tu Biblia también. Busca tu Biblia donde estás, mándale a tu hijo, a tu hija, a alguien para que busque la Biblia. Vamos a pasar después de esta canción al tiempo de meditación de la palabra. Entonces vamos a cantar esta mañana: eres mi todo, eres mi todo. El Señor es nuestro todo y Él nos va a dar fuerzas, nos va a dar paciencia, nos va a dar siempre el ánimo para seguir. Ustedes lo saben. Vamos a cantar entonces: eres mi todo. Tú eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo. Tu vida y en la cruz resucitaste, mi Jesús. Eres mi todo, Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor. Eres mi todo. Él dio su vida por ti y Él te sostiene en todo momento, en sequedad, en necesidad. Él está contigo. Esta mañana vamos a pasar entonces a la predicación. Nuestro pastor Jason con ustedes. Muy buenos días a todos. Espero que todos estén bien en esta mañana. Qué privilegio tenemos una vez más de reunirnos y de aprender de la palabra de Dios. Como siempre, hermanos, estamos orando por cada uno de ustedes y quiero darles las gracias por estar con nosotros y todos los que están mirándonos en esta mañana. Rogamos que Dios use su palabra para su honor y su gloria. Y gracias, hermano Paul, por las canciones, para preparar nuestros corazones. En esta mañana vamos a estar en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Una vez más, 1 de Tesalonicenses 5. Y vamos a ver versículos 6 a 11 hoy. Ahora, la semana pasada vimos los versículos 1 a 5. Donde empezamos a hablar de vivir patrones de vida ejemplares. Mientras que esperamos nuestro Salvador. Cristo viene pronto y como cristianos tenemos que estar preparados para su regreso. Él merece que estemos dando lo mejor de nuestras vidas mientras que esperamos su retorno.
Él merece lo mejor de nosotros para que Él reciba la honra y la gloria de nuestras vidas. El problema que tenemos es que vivimos en medio de un mundo caído que siempre nos distrae. Un mundo caído que quita nuestro enfoque de lo primordial y lo pone en cosas de menor valor. Entonces, por eso tenemos que desarrollar patrones ejemplares para que otros vean Cristo a través de nuestras vidas. La semana pasada vimos dos patrones, el patrón de sorpresa y el patrón de certeza. Como cristianos no debemos vivir sin estar preparados para el regreso de Cristo, porque su regreso es una certeza en la cual podemos contar 100%. Ahora hoy vamos a leer versículos 6 a 11 de 1 Tesalonicenses 5. Dice, por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Oremos. Amado Padre, Señor, gracias una vez más por ese día. Gracias por el privilegio de estar en tu palabra. Bendice tu palabra, que no vuelva vacío, Señor, que tú recibes toda la honra y la gloria. Y pedimos solo eso en nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver otro patrón de vida que nos va a ayudar a estar preparados para la venida del Señor. Y ese patrón es el patrón de seriedad. El patrón de seriedad. Ahora, la seriedad es algo que a veces mal entendemos. Todos conocemos gente que toman todo en serio, que toman todo demasiado serio. Y estoy hablando de gente que nunca se ríe o sonríe y parece que nunca se divierte. Pero no estoy hablando del ánimo de una persona ni de la emoción o una característica de una persona. Cuando hablamos del patrón de seriedad, estamos hablando de un patrón de vida que te ayuda a vivir preparado para el retorno de Jesús. Es un patrón de vida donde tú reconoces que tienes que tomar en serio la vida cristiana porque Cristo merece lo mejor que puedes darle. Es un patrón que te ayudará a darte cuenta diariamente de que la vida cristiana es una guerra y que si no lo tomas en serio, el enemigo te vencerá con facilidad. Entonces el patrón de seriedad no significa que no puedes divertirse. Significa que la vida es más que diversión y que no es un juego. O sea, estamos hablando de la perspectiva que tenemos. Y Warren Wiersbe dijo, tu perspectiva determinará tu productividad. Tu perspectiva determinará tu productividad. Y es cierto, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y tal vez esas citas nos ayudarán a comprender este patrón mejor. El C.T. Studd, el misionero, dijo eso. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace para Cristo durará. Billy Graham dijo eso. ¿Vale la pena? Él preguntó eso. ¿Vale la pena morir por las cosas por las que vives? Y el misionero Adoniram Hudson dice eso. Una vida que una vez pasó es irrevocable. Permanecerá para ser contemplado por la eternidad. Lo mismo puede decirse de cada día. Cuando una vez ha pasado, se ha ido para siempre.
todas las marcas que ponemos sobre él se exhibirán para siempre. ¿Cómo desearemos ver cada día marcado con utilidad? Es demasiado tarde para reparar los días pasados. El futuro está en nuestro poder. Entonces cada mañana resolvamos enviar el día a la eternidad con el atuendo que deseamos, que use para siempre, y de noche reflexionemos que un día más se ha ido irrevocablemente, indeleblemente marcado. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y Santiago 5:14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Con esto en mente, vamos a ver este patrón más de cerca. Y la primera cosa que vamos hablando del patrón de seriedad es el contraste. Vaya conmigo una vez más al versículos 6 a 8 de 1 Tesalonicenses 5. Dice, por tanto no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Aquí, de nuevo, Pablo contrasta la manera de vida de un cristiano y de un incrédulo. Y insta a los cristianos a no dormir. O sea, está hablando de ser espiritualmente apático cuando él habla de dormir. Él quiere que estemos alertas y sobrios. Él muestra que un cristiano debe ser del día y no de la noche. O sea, un cristiano no debe vivir en un patrón de vida de pecado. ¿Por qué? Porque es hijo de luz. Y como vimos la semana pasada en versículo 5. A lo contrario, alguien que no conoce a Cristo tiene otro patrón de vida. Porque es de la noche o la oscuridad. Los que duermen de noche. Y los que se emborrachan lo hacen al amparo de la oscuridad. O sea, hay que recordar, en aquel día no había otros turnos en el trabajo. Todos trabajaban del día y dormían en la noche. Igual, emborracharse todavía era algo vergonzoso hacer durante el día. Y entonces, si ibas a emborracharte, entonces lo hacías durante la noche. Y la diferencia aquí es muy marcada. Uno que se emborracha no está sobrio, es vacilante, es inestable y no toma en serio la vida que tiene. Además, el alcohol siempre abre puertas a cosas peores, como la violencia y otras drogas y peores patrones de vida. En cambio, Pablo contrasta esta vida con cómo el patrón de vida debe ser para el cristiano. El cristiano debe velar, o sea, estar alerta. Eso es lo que esa palabra velar significa. Significa estar alerta o despierto. Y después dice debe ser sobrio, o sea, serio. También la palabra significa tener autocontrol. Y esa palabra velar que Pablo usa aquí es la misma palabra que Jesús usó en Mateo y Marcos. Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces vemos Jesús diciéndonos estar alerta, despiértate. También la palabra sobrio es la misma palabra que Pedro usa en 1 Pedro 5:8, donde él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces debe haber una diferencia marcada entre el patrón de vida del cristiano y el incrédulo. El cristiano está llamado a vivir un patrón de vida de seriedad en cuanto a las cosas sagradas de Dios, reconociendo que Cristo viene pronto y merece lo mejor que podamos darle cada día. La persona que no es cristiano va a vivir un patrón totalmente opuesto a esto. ¿Por qué? Porque es hijo de noche o de oscuridad. En contraste, nosotros somos hijos de luz si conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Ahora entonces vemos el contraste. Ahora vemos la defensa en versículo 8. Versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. En este versículo Pablo menciona la trinidad de la vida cristiana: fe, amor y esperanza. Y esto nos recuerda del versículo famoso en 1 Corintios 13:13, donde Pablo escribió, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, es el amor. Vemos que la fe, el amor y la esperanza son nuestra defensa en este mundo de oscuridad. Y Pablo enfatiza esto cuando menciona la coraza de fe y amor y la esperanza de la salvación como yelmo. El casco o yelmo y la coraza son piezas de la armadura, pero son piezas de defensa que nos ayuda a defender a nosotros mismos y ayudaba el soldado a defender a sí mismo. Y si, igual como en Efesios 6, vemos que estas cosas deben ser parte de nuestra armadura defensiva en la vida cristiana. Si tú como cristiano vas a vivir un patrón de seriedad, un patrón de vida de seriedad, necesitas la coraza de fe y amor. ¿Por qué? Porque esa coraza de fe y amor guardará tu corazón contra los ataques del diablo. Igual, el yelmo o el casco de la esperanza de la salvación guardará tu mente de los sutiles ataques del enemigo. La fe en Dios te protege internamente y el amor por las personas te protege externamente. Eso es algo que leyó de un comentario y escúchalo una vez más. La fe en Dios te protege internamente y el amor por las personas te protege externamente. O sea, es imposible defenderse espiritualmente sin la fe en Jesús, sin el amor de Jesús y sin la salvación de Jesús que te da esperanza para cada día. Si tú quieres vivir bien preparado para el retorno de Cristo, tienes que vestirte diariamente con la coraza de fe y amor y el casco de la salvación. Estas tres cosas te defenderán del pecado, que fácilmente puede desviarte de un patrón de seriedad en tu vida cristiana. Entonces, el contraste debe ser marcado entre nosotros y uno que no conoce a Cristo. Y después, si vamos a vivir en este patrón de seriedad, necesitamos tomar la coraza de fe y amor y el yelmo de salvación para defendernos a nosotros mismos. Después, aquí vemos en versículos 9 y 10 la salvación. Versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. Ahora, ¿qué mejor manera de vivir un patrón de vida de seriedad en tu vida cristiana
que recordar que la salvación que tienes es a través de Cristo. Si tú eres cristiano, no solamente has sido salvo del castigo del pecado y estás siendo salvo del poder del pecado, sino un día también estarás salvo de la presencia del pecado. O sea, vemos aquí los diferentes tiempos de la salvación. Y es algo que quiero que recuerden aquí, es que no está hablando de la salvación de la vida eterna aquí. Él está hablando de la esperanza de la salvación que tenemos, que Dios no nos ha puesto a ira, sino va a rescatarnos de ese día de su ira. Y todo eso significa que tú y yo hemos sido salvos de experimentar la ira de Dios cuando Cristo regresa. Por causa de Cristo, no importa si estás vivo o muerto cuando Él viene, porque en su regreso vivirás junto con Él. Y qué esperanza, qué alegría esto debe darnos como cristianos. Con esta esperanza de salvación, podemos vivir cada día anhelando el retorno de Cristo, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Y este es un pasaje que yo creo que nos muestra que no vamos a estar durante la tribulación, la gran tribulación, porque dice que Dios no nos ha puesto para ira. Ahora, este hecho también debe hacernos tomar en serio el gran mandato que Jesús dejó a su iglesia antes de regresar al cielo. Sabiendo que tú has alcanzado la salvación a través de Cristo, debe hacerte alcanzar a otros con este mismo mensaje de salvación. El hecho que habrá gente que experimenta la ira de Dios debe hacerte a ti evangelizar más y más. Ellos merecen escuchar el plan de salvación. Ellos merecen escuchar del amor de Dios. Merecen escuchar Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tu salvación debe darte una actitud de seriedad en cuanto a tu responsabilidad de dar el Evangelio de Cristo a otros. Debemos vivir con una urgencia de dar el Evangelio a otros. ¿Por qué? Porque Cristo viene, y cuando Él viene será demasiado tarde por los que le han rechazado y no han creído en Él como su Salvador. Entonces, debe darte una actitud de urgencia para alcanzar a los que no conocen a Cristo. Esta mañana, si no tienes una relación personal con Cristo, debes tener miedo de la ira venidera de Dios. Debes arrodillarte delante de Dios, un Dios clemente, un Dios misericordioso, que te perdonará cuando tú confieses tus pecados. Y así puedes recibir el regalo de vida eterna que Él te ofrece a través de su Hijo unigénito. Entonces, hermanos, vemos el contraste, la defensa, la salvación, y al final vemos la consolación aquí en versículo 11. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y qué bueno que vemos que la iglesia de Tesalónica estaba exhortando y animando uno a otro, porque Pablo dijo, así como lo hacéis. Pero al final Pablo quería instarles una vez más a confortarse y fortalecerse unos a otros. ¿Cómo es que ellos podrían recibir consolación y fortaleza en medio de la persecución? ¿Cómo podrían animarse unos a otros en medio de la pobreza que experimentaban? ¿Cómo ellos podrían fortalecerse unos a otros en medio de la debilidad de fe y esperanza que vivían?
Ellos podrían animarse y edificarse unos a otros por causa de lo que Cristo hizo por ellos. Lo que hemos visto en versículos 9 y 10. La muerte de Cristo y la salvación que ellos esperaban de la día de la ira de Dios. Esto hizo la diferencia. A través de Cristo habían alcanzado salvación, sea en vida o muerte, pertenecían a Cristo. Cristo hizo la diferencia. Y Cristo es quien hace la diferencia para nosotros como cristianos. Por eso podemos gozarnos hoy, a pesar de que estamos todavía en cuarentena. Por eso podemos gozarnos y dar gracias a Dios, a pesar de que tal vez no tenemos las cosas que queremos, o que la vida ha tomado un giro inesperado. Por eso podemos agradecer a Dios y alabarle hoy, aunque estamos en medio de una pandemia. ¿Por qué? Porque Cristo nos salvó y Él ha hecho la diferencia en nuestras vidas. Hoy Cristo es quien hace la diferencia. El hecho que Él murió y resucitó cambió el rumbo de mi vida y también de tu vida, si eres cristiano. Su resurrección significa que Él vendrá de nuevo. Y esto es lo que me da poder como cristiano para vivir cada día para Cristo. Esto es lo que me consuela y lo que me anima y lo que me fortalece. Lo que Cristo hizo por mí me inspira a vivir un patrón de vida de seriedad diariamente para que Él reciba la gloria de mi vida. Cristo es todo y Él hace la diferencia en nuestras vidas hoy y para siempre. Porque Él murió, porque Él resucitó, yo tengo esperanza, yo tengo salvación, yo tengo consolación y puedo animarme a mí y a otros. Y puedo usar este hecho para fortalecerme a mí mismo y a los demás. Y tú puedes hacer lo mismo. Entonces, para terminar hoy, quiero invitarte una vez más, si estás escuchándonos, si no conoces a Cristo como tu Salvador, Hebreos 9, 27 dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Entonces, la muerte está establecida para cada uno de nosotros. Y después de eso, el juicio. No hay otro remedio para tu estilo de vida. No hay verdadera fe ni esperanza fuera de Él. Confía en Cristo hoy. Si eres cristiano, queremos animarte a seguir adelante y vivir digno del Señor. No seas sorprendido en tu propio pecado. No rehuses la armadura defensiva que Él te ofrece a través de su fe, amor y salvación. Ten esperanza en la salvación que Jesús te dio. Anímese unos a otros con esas noticias y difunden este mensaje de salvación al mundo. Si vamos a vivir un patrón de vida de seriedad, entonces tenemos que reconocer el contraste entre el patrón de vida de los que no conocen a Cristo y los que sí le conocen. También tenemos que poner esta armadura para que tengamos una defensa en contra del enemigo. Tenemos que recordar la esperanza de salvación que tenemos. No solamente de que hemos sido salvos, sino un día seremos salvos de la ira de Dios y de la presencia del pecado cuando Cristo regrese y nos lleva contigo al cielo. Y al final debemos animarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, dar la consolación a nuestros hermanos en Cristo a través de este mensaje.
Vamos a terminar con la oración. Amado Padre, Señor, gracias te damos una vez más por esta mañana. Señor, oramos que si hay alguien escuchándonos o mirándonos hoy o cualquier otro día, si ellos no te conocen como su Salvador, que tu Espíritu les convence de sus pecados, para que confiesa a ti todo y para que se arrepienten y que tengan la vida eterna, que solamente hay a través de tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos, tus hijos, en esta mañana a vivir como tus hijos, como hijos de luz. Ayúdanos a no vivir como el mundo, a no vivir como si fuéramos incrédulos, sino como hijos de luz, con un patrón de seriedad que reconozca que tú eres todo y que porque tú has hecho la diferencia en nuestras vidas, tenemos esperanza, fe, amor y podemos animarnos y edificarnos unos a otros con esas palabras, a pesar de los momentos de incertidumbre que estamos viviendo y a pesar de esos momentos difíciles. Entonces, Señor, por favor, danos una actitud de seriedad en cuanto a tu regreso, para que vivamos con urgencia, dando tu mensaje del Evangelio a los que nos rodean. Señor, rogamos que recibes toda la honra y la gloria, porque tú lo mereces todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en esta mañana. Dios les bendiga y nos vemos pronto